Yo le invito a que en esta mañana pueda usted tomar su Biblia y vamos a considerar la palabra de Dios a partir de este momento y vamos a hacer una breve oración por la palabra de Dios. Señor, te pedimos que tú puedas hablar a nuestros corazones, que tu palabra sea viva y eficaz para cada uno de nosotros, que tú llenes nuestro corazón con tu preciosa palabra. Espíritu de Dios, háblanos ahí en nuestros hogares, en cada uno de nuestros lugares donde hoy estamos escuchando esta transmisión, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eso es lo bello de que nuestro Dios es omnipresente, ¿no es así? Yo le invito a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Como lo dijera el pastor Jorge David hace un instante, nosotros iniciamos la cristiandad entera alrededor del mundo, iniciamos esta semana la conmemoración de la Semana Santa, la semana en la cual recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, Domingo de Ramos, vamos a tener la consideración de la palabra justamente en el pasaje de Marcos, donde nos habla acerca de este hermoso inicio. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 11 de Marcos, a partir del versículo 1, lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice así: como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé y de Betania, al monte de las Olivas, envía Jesús a dos de sus discípulos y les dice: id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él hallaréis un pollino atado sobre el cual ningún hombre ha subido. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo ha de menester, es decir, lo necesita, y luego lo enviará acá. Y fueron y hallaron el pollino atado a la puerta fuera, entre dos caminos, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús había mandado, y les dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó Jesús sobre él. Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salió a Betania con los 12. Esta porción bíblica es el cumplimiento de lo que Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, diría acerca de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo y considerarlo rápidamente. Zacarías 9:9 dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Y menciona 4 características importantes de cómo vendría el rey de paz. Dice: vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Sobre un pollino, ¿por qué? Porque el pollino implicaba que cuando un rey subiera ese pollino y entrara en ese pollino a través de Jerusalén, según las profecías, lo haría como un rey de paz. Un rey cuyo mensaje sería de paz y no de guerra como la que estaba acostumbrado Israel. Y hoy vamos a considerar estas 2 porciones bíblicas porque nos hablan de una palabra especial, la palabra hosana. Muchos de nosotros y prácticamente la cristiandad alrededor del mundo tenemos a la palabra hosana como una palabra de alabanza, es una expresión de alabanza que todos y cada uno de nosotros hemos dicho en algún instante. Incluso la utilizamos en nuestros cantos litúrgicos, usamos la palabra hosana como una expresión de alabanza y de adoración. Más tarde podremos nosotros en esta transmisión entonar rápidamente un canto hermoso que tiene esta expresión precisamente hosana. Pero le voy a explicar algo acerca de la palabra hosana. La palabra hosana no solamente implica en nuestra época una expresión de alabanza. En aquella época, en la época de Jesús, la palabra hosana tiene una connotación un poco diferente también. La palabra hosana significa, entre otras cosas, salva ahora o salva hoy. ¿Qué implicaba esto? Era una expresión y una manifestación de necesidad. Era una expresión de que fueran salvadas las personas, pero una expresión como de auxilio. Era una manifestación, sí, en este momento en que se lo dicen a Jesús, de alabanza. Pero también estoy seguro que en el corazón de los judíos que gritaban ese día, Hosana, estaba la expresión: sálvanos en esta hora porque lo necesitamos. La esperanza en esta palabra estaba en que se le decía a alguien
en ese momento que podía hacer alguna acción para salvar a quien lo estaba gritando, clamando. El contexto histórico en el cual se da esta entrada triunfal de Cristo Jesús es un contexto especial. Israel pasaba por la opresión del Imperio Romano, una opresión que ya había durado cientos de años y que había visto la crueldad del Imperio Romano. Cuentan los historiadores que cuando el Imperio Romano llegó a Israel, en un solo día hubo 3,000 crucificados, solamente para demostrar que el Imperio Romano era un imperio que iba a someter a cualquiera que se opusiera, que iba a someter a cualquier poblado, a cualquier nación, lo iba a someter a través de la violencia. Entonces ya se imaginará usted bajo qué violencia estaba sometido el pueblo de Israel en ese momento. Jesucristo mismo había profetizado, ese mismo día profetizaría que más adelante Israel sufriría uno de los sitios más importantes de su historia. De hecho, el sitio que acabó justamente con la nación de Israel. Jesús profetizaría más adelante en este mismo pasaje y más adelante en Lucas 19 acerca de la destrucción de Israel. Y diría Jesús que no quedaría piedra sobre piedra ahí en Israel. Quienes han viajado a Israel son testigos de que literalmente la zona histórica de Israel no tiene piedra sobre piedra, porque no dejaron absolutamente nada. Así que Jesús, ese día cuando entra a Jerusalén como un rey de paz en ese pollino, y la gente le gritaba Hosana, se lo decían porque la gente realmente estaba necesitando de un Salvador. La gente necesitaba en ese momento que alguien se fijara en sus más íntimas necesidades. Y le voy a explicar por qué. En ese momento Israel, además de que pasaba por el dominio romano había obligado a que se cortaran todos los suministros que llegaban al pueblo. No había alimento suficiente, no había agua suficiente, no había vestido suficiente. Prácticamente el pueblo de Israel, Jerusalén misma, la capital, estaba en un asedio total. Así que la gente lo que necesitaba en ese instante era cuando menos un mínimo de esperanza. Podemos decir con toda certeza que todos los judíos que habitaban en esa época en Israel lo habían perdido todo. Ese es el momento en el cual Jesús llega a Jerusalén. Un momento en el que la gente carecía de lo más mínimo. Un momento en el cual la gente no tenía ni siquiera para subsistir. Quienes tenían los suministros y quienes los acaparaban era la élite política y la élite religiosa. Pero el pueblo de Israel en general, carecía de lo más mínimo. Por eso muchos vieron a Jesús como una figura política que podía en ese instante hacer algo por ellos. Así que cuando lo ven entrar, piensan que es uno más que se va a rebelar. Sabe, antes de Jesús, habían existido varios movimientos rebeldes que habían intentado liberar a Israel de la opresión romana. Y todos habían acabado en fracaso. Muchos de ellos fueron empalados, fueron crucificados y eran exhibidos públicamente. Esos rebeldes que querían liberar a Israel fueron exhibidos públicamente. ¿Y qué ocurría con ellos? Eran sometidos, eran doblegados y Israel entonces continuaba bajo el dominio romano. ¿Quién podía impedir que el Imperio Romano fuera e hiciera eso? Era prácticamente imposible. En la época en la que el Imperio Romano había dominado Israel, abarcaban desde Europa hasta dando una vuelta por Asia Menor y hacia África. Literalmente no había quien se le impusiera al Imperio Romano. Usted se podría preguntar por qué muchas personas en ese instante se intentaban rebelar. Bueno, porque las condiciones a las que habían llegado eran terribles. Cuenta la historia también que cuando el Imperio Romano devastó finalmente a Jerusalén, a los niños pequeños los tomó y literalmente los estrellaba en las paredes para matarlos. Una profecía cumplida también de la palabra de Dios. Entonces, cuando la gente veía a Jesús, lo veía como la más grande esperanza que podían tener, porque pensaban que alguien los iba a liberar de esa opresión humana. Jesús, entrando como un rey de paz, anhelaba darle paz a Israel, sí. Jesús, cuando entra a Jerusalén, quiso que se cumpliera la palabra: alégrate mucho, hija de Sión. Esta tarde estoy seguro que alrededor del mundo, alrededor de toda la cristiandad, si algo quizá ha mermado, si algo quizá ha puesto a la gente en entredicho su tranquilidad, ha sido las circunstancias humanas. Pero como decía el pastor en nuestra introducción, las circunstancias humanas están ahí.
Las circunstancias humanas son un proceso normal, generacional. Mire, nuestra vida es muy corta en este planeta realmente. ¿Cuánto podemos vivir? ¿Cuánto puede aspirar el ser humano a vivir? ¿80 años? ¿70 años? ¿Y qué podemos nosotros esperar en esos años? Es un corto periodo de tiempo. Pero nuestro Dios en la palabra es revelado como el Dios de las edades. El Dios que trasciende más allá de lo que usted y yo somos. El Dios que va más allá de este pequeño tiempo que nosotros podemos ver como un tiempo probablemente de aflicción. Es un pequeño tiempo. Él es el Dios de las edades que domina sobre absolutamente todo. ¿Cómo no tener fe en un Dios que lo domina todo? Era el mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo y que hace esa entrada triunfal de paz. Y es una misma entrada triunfal que Dios anhela hacer en los corazones de hoy, más que nunca. Porque si algo el ser humano necesita hoy en día, es paz. Esta semana alguien me preguntó, oye, ¿esto que está pasando es un castigo de Dios? Y mi respuesta fue la misma que yo le digo a usted en esta hora. Dios no está enojado con el ser humano. Dios no está enojado con usted ni con nadie de los que nos están viendo esta mañana. Dios no está enojado con la raza humana, no está enojado. Dios ama profundamente al ser humano. Esa es la razón por la cual envió a su Hijo Jesús. Esto que vive hoy la humanidad como una pandemia general es un proceso natural. Así sucede y ha sucedido a lo largo de la historia. Y seguramente dentro de muchos años va a volver a suceder. Porque es un proceso natural. Dios no ha enviado ningún castigo al ser humano por una razón muy simple. Porque Dios ama profundamente al ser humano. Y antes que enviar cualquier clase de corrección de esta forma, lo tratará con amor y nos va a tratar a cada uno de nosotros con amor. Sin embargo, ¿qué podemos aprender de esta circunstancia que está sucediendo? La palabra de Dios es muy clara. Todas las cosas ayudan y cooperan a bien a los que a Dios aman. Todas las cosas. ¿Cómo nos va a ayudar esto a nosotros? Hay una parte especial de esta porción bíblica que me gusta mucho, que acabamos de leer, y a la que normalmente no le prestamos mucha atención. Si usted y yo podemos ir nuevamente a los primeros versículos de Marcos 11, nos vamos a encontrar, y se repite en Marcos 11 y en Lucas 19 esta expresión. Dice la Biblia, y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé y de Betania, al monte de las olivas, envió a 2 de sus discípulos, Jesús, y les dijo, id al lugar que está delante de ustedes, y luego entrados en él hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido, desatadlo y traedlo. Un pollino, un pequeño burrito. ¿Por qué era importante que eso quedara consignado en la palabra de Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué? Si el significado importante es que Jesús entraba a Jerusalén en un pollino, habría bastado quizá con eso. Pero todo lo tiene Dios en consideración. Versículo 3. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacen eso? Digan que el Señor lo necesita y luego lo enviará acá. Y fueron y hallaron el pollino atado a la puerta fuera entre 2 caminos y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijeron, ¿qué hacen desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Mira, Jesús sabía que los dueños, no sé si eran los dueños propiamente dicho, pero las personas que estaban ahí con el pollino, al menos en este pasaje, le iban a preguntar a los discípulos, ¿por qué lo están desatando? ¿Es de su propiedad acaso? Y Jesús les dio la respuesta. Si les preguntan eso, ustedes van a responder que el Señor lo necesita. Y cuando les digan eso, ellos entonces lo dejarán ir. Y así sucedió. Una pequeña pregunta, quizá que le podía afectar a los dueños del pollino o a quienes estaban cuidando al pollino. Jesús ya la sabía de antemano. Una pequeña pregunta, algo quizá insignificante. Déjeme decirle algo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en ese instante? Aún las más pequeñas dudas que usted tiene en ese instante, en esta situación que está sucediendo, aún esas pequeñas dudas, Dios las tiene en consideración. Y Dios tiene una respuesta para usted. Esta semana también me preguntaba una persona en la oficina, oye, ¿por qué no te ves estresado por esta situación que está sucediendo? Todos estamos acatando las normas sanitarias, sí, por supuesto que sí, es necesario. Todos debemos obedecer a nuestras autoridades también, y lo estamos haciendo. O sea, ¿por qué no te ves estresado ni pendiente de lo que vaya a suceder como si viniera una gran catástrofe? Y yo les decía, porque mi fe está puesta justamente en Dios. Y me dio la oportunidad de hablarles de Dios en ese instante. Y cuando me preguntaban eso, me preguntaban, ¿por qué crees que Dios te puede salvar de esta situación? Y le dije, mira, no sé qué vaya a suceder. Lo único que sé es que Dios nos tiene en el lugar donde debemos estar. Quizá usted se pregunte por qué está usted en ese momento en su casa,
encerrado? ¿Por qué no puede hacer las cosas que usted normalmente hacía? Y la respuesta que yo encontré y le dije a las personas que me lo preguntaban, me dijeron, ¿no te sientes mal de venir a la oficina a trabajar? Le dije, no, porque Dios me tiene donde me necesita, como ese pollino. Él me tiene donde me necesita. Y Él lo tiene a usted, donde a usted lo necesita en esta época. Donde usted lo necesita en este momento, ahí lo tiene a usted. La respuesta a veces está en qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Estos hombres preguntaron, ¿por qué se llevan a ese pequeño pollino? Y la respuesta es porque el Señor lo necesita. Así que lo que estemos o hayamos dejado de hacer en esta época es porque Dios nos necesita en ese instante y en este momento, ahí donde estamos usted y yo. El Dios de las edades nos permitió vivir en esta época. No le voy le voy a contar algo que también cuando inició este aspecto de las noticias de la pandemia, yo le preguntaba a Dios también en mi corazón, ¿por qué Dios me permitió nacer en esta época? ¿Por qué no nací en otra época donde quizá ya hubiera un avance tecnológico que evitara esto? Justamente esa es la respuesta. ¿Por qué Dios nos permitió estar en ese instante, en esta época? El Dios de las edades, ¿por qué nos dispuso en esta época? Porque nos necesita en esta época, como portavoces y voces de esperanza para todos aquellos que no tienen esperanza. Continuaba la palabra de Dios diciendo acerca de ello que cuando Jesús se sentó en ese pollino, la gente comenzó a seguirle. Yo me he encontrado que mucho de lo que ha sucedido en esta época ha propiciado que muchos comiencen a seguir a Dios. También tengo por experiencia esta misma semana que acaba de pasar, gente que evidentemente durante algún tiempo me decían que ellos no creen en Dios como tal. Me enviaron un mensaje grabado en video desde su casa. Ellos viven en otro país. Me decían, Pablo, ¿tú alguna vez oíste que nosotros no creemos en Dios? Pero puedes hacer una oración por nosotros. Y a través de WhatsApp les envié un video orando por ellos. Todo tiene un propósito. No quiero decir con esto que Dios haya propiciado esto, no, porque Dios no quiere el sufrimiento del ser humano. Jamás lo voy a pensar. La Biblia no dice que Dios propicie esas cosas para que el ser humano se acerque. Dios utiliza así las cosas que suceden en la naturaleza para que nosotros volteemos y estemos buscando su presencia. Pero Dios ante todo no está enojado con el ser humano y jamás haría algo para lastimarle a usted ni a ninguna otra persona, porque Él es un Dios de amor. Dios ante todo es Dios de amor. Esa expresión que nosotros leemos, perdón, la palabra Hosana, en este capítulo, está seguido de unas palabras hermosas. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué palabras? Los judíos mientras gritaban Hosana, un grito de desesperación, porque es lo que ellos tenían, desesperanza, y gritaban, ¿qué le podría llevar a usted a gritarle a alguna persona que le preste auxilio? Por ejemplo, si usted estuviera en su auto encerrado, ¿qué le haría a usted gritarle a otra persona que le brinde auxilio? Si usted, por ejemplo, se quedara encerrado en su casa sin llaves y con alguna emergencia, ¿qué le haría a usted gritarle al vecino de enfrente? Gritarle, pero fíjese, no solamente es una expresión de ¿me puedes ayudar?, sino un grito desesperado de ayúdame. ¿Qué le haría? Hay una situación que nos llevaría a gritarle a alguien, ayúdame. Y eso es que lo hemos perdido todo, o que hemos perdido cualquier oportunidad de hacer algo por nosotros mismos. Hace unos 20 años estaba yo haciendo un trámite en una dependencia pública y recuerdo que una persona delante de mí se desmayó. Y yo no supe qué hacer propiamente dicho, era yo adolescente en aquella época, no supe qué hacer. Y lo único que pude hacer fue gritar un auxilio. Quizá lo que esa persona necesitaba que yo gritara, un auxilio. Y esa persona ya no lo pudo gritar, se desmayó, se cayó y se golpeó la cabeza. Yo no sabía qué hacer, yo no tenía oportunidad de ayudarlo de algún modo. Yo no tenía ningún recurso con que ayudar a esa persona que estaba desmayada. Es decir, gritamos por auxilio cuando hemos perdido toda la capacidad de hacer algo por nosotros mismos. Cuando los judíos le gritaban en este momento a Jesús, auxilio, ayúdanos, sálvanos ahora, es porque lo habían perdido todo. La élite política y religiosa se quedaba con absolutamente todos los insumos que pudieran necesitar los judíos. Se quedaban con los alimentos, pero no era todo lo que ellos hacían. El imperio romano tomaba a los hijos de los judíos y los llevaba al campo de guerra y quizá nunca iban a volver a ver a sus hijos. Tomaba a sus hijas y las mandaba como doncellas
para el servicio de las casas de los políticos grandes del Imperio Romano. Perdían los judíos todo, se quedaban con absolutamente nada. Esa es la razón por qué ellos le gritaban a Jesús ese día, Hosana, sálvanos ahora. Ellos necesitaban ser salvados. Pero después de la expresión de Hosana, de sálvanos, de danos auxilio, ellos continuaban con una expresión de alabanza así. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos reconocieron entonces que Jesucristo, uno, era el único que podía salvarlos, y segundo, venía de parte de un Dios bueno que los podía salvar. La pregunta que yo le hago a usted esta mañana es, ¿cómo ha estado pidiendo a Dios o acercándose a Dios esta mañana, o esta semana, o este mes, o esta temporada? Yo lo que le invito es que usted se acerque con esta expresión diciéndole, Hosana. Y que usted diga ese Hosana como un, Señor, solamente puedo depender de ti. Cuando los judíos clamaban esto es porque lo habían perdido todo. Y puede ser que usted y yo, al salir de esta temporada, de esta crisis de pandemia mundial, pues no sabemos cómo vaya a terminar, no sabemos qué venga en el futuro. Pero estoy seguro que todo lo que venga y lo que suceda, tomados de la mano de Dios, va a ser un beneficio para nosotros, absolutamente todo. Todo lo que Dios toma en sus manos lo convierte en vida, porque Él es un Dios de vida. Aún las peores circunstancias, los peores momentos, van a traer un fruto de vida para nosotros. Usted debe creerlo en su corazón. Así que lo que yo le invito es que esta semana, usted inicie esta semana, escuchando sí las noticias que se dan, escuchando al vecino, viendo las cosas que suceden fuera, sí. Pero empiécela con la conciencia de que usted, tomado de la mano de Dios, lo que usted está haciendo es hacerse dependiente totalmente de Él. Es depender absolutamente de su poder, del poder de su fuerza. En estos instantes hemos perdido la capacidad incluso de hacer las cosas con nuestros recursos. Hemos perdido la capacidad de movernos con nuestros propios recursos, porque no nos sirven de mucho en este momento. Así que lo que mejor podemos hacer es entregar nuestros propios recursos como hacían ellos. Dejaban sus mantos, tender sus mantos delante del camino de Jesús. ¿Por qué? Porque estoy seguro que en estas circunstancias que podamos estar viviendo se cumplirá lo que dice Zacarías 9:9. Y lo voy a volver a leer. Alégrate mucho, hija de Sión. Alégrese mucho, Misión Cristiana Internacional EMED. Y personas que nos ven de otras congregaciones o en otros países y en otros estados. Alégrense mucho, ¿no? Es decir, no solamente se alegren un poquito, alégrense mucho. Hagan ruido de alabanza ahí en sus casas. Den voces de júbilo. Mire, la voz de júbilo es una voz que no solamente se refiere a expresar palabras de júbilo, son gritos de júbilo literalmente. De voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, he aquí nuestro Dios. Vendrá a nosotros, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Si algo Dios nos va a traer a través de todo esto, es su paz y su tranquilidad. Como dice la palabra de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Créale a Dios, ponga su palabra en su boca, recuérdela todo el tiempo, porque Él viene a nosotros justo y viene salvador, viene con salvación para su pueblo, humilde y cabalgando sobre un asno en son de paz. Él viene por nosotros. Así que yo le pido y le invito que usted esta mañana, al concluir esta transmisión y la transmisión del video que sigue de los pequeños, se goce y esté alegre y expectante, porque Dios va a hacer maravillas en medio de su pueblo. Usted no está dejado de la mano de Dios. Dios no se ha sorprendido con esta situación. Yo lo he dicho muchas veces y lo he visto en mi propia vida. Recuerdo hace unos años cuando mi madre tuvo una crisis de salud, que a las 3 y 4 de la mañana en varios días de la semana me hablaban y me despertaban, tu mamá está muy mal. Y entonces tenía que tomar mi automóvil y dirigirme a 16 kilómetros de distancia donde ella estaba e ir por ella. Y yo recuerdo que cuando iba por las vías en la madrugada, estaba por cierto la crisis del combustible, iba por la ciudad, atravesaba yo la ciudad, y hasta donde yo llegaba, llegaba por mi madre, pero recuerdo que en el trayecto sí sentía, por supuesto, la aprensión en el corazón, porque es mi madre, pero dentro de todo recuerdo que cerraba mis ojos en los altos y le decía, Dios, tú sabías que esto sucedería.
Tú sabías que esto iba a ocurrir en algún instante porque tú eres un Dios omnisciente, todo lo sabes, nada se esconde de ti. Pero tengo la fe de que sí, como tú sabías que esto iba a suceder, tú has preparado para mí provisión suficiente. Usted ha leído muchas ocasiones en el Salmo 23 su palabra, que dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Ese aderezas es preparar la provisión suficiente. Todas las veces que usted lo ha dicho, lo ha decretado, lo ha manifestado con su boca, es una palabra fiel. Dios ha preparado provisión delante de usted, enfrente de sus enemigos. Dios preparó este tiempo. Dios sabía que vendría este tiempo. Dios sabía que iba a ocurrir esto. Y no lo dejó solo a usted. Él ha preparado mesa de provisión para usted. Créalo en su corazón. Y nosotros podremos decir, como dice el versículo 10 de Marcos 11, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene hosana en las alturas. Nosotros podemos decir, bendito el reino de nuestro Dios, gozo y paz para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Rey de paz viene a nosotros en paz, viene a nosotros como un Rey Salvador y nos va a salvar, y nos va a rescatar, y va a traernos esperanza suficiente. Vamos a hacer una breve oración en este momento. Voy a orar yo por ustedes, si me lo permiten, ahí en sus hogares, donde ustedes estén. Y le invito a que usted también pueda hacer esta breve oración. Y vamos a orar, ¿por qué? Para que Dios traiga paz a su corazón, hosana, que traiga la esperanza de que usted, si clama a Él, hosana, usted puede tener la confianza completa y absoluta de que Él lo escucha y que ya tiene usted lo que le ha pedido, que Él le salve a usted. Señor, yo en esta hora te pido por tu pueblo reunido a través de esta transmisión y todas aquellas personas que nos escuchan. Yo creo tu palabra y yo sé que tu palabra es verdad. Y yo te pido en esta hora que tú traigas la paz a sus corazones, sabiendo que tú eres un rey de salvación que viene a nosotros y que no nos dejarás solos. Que tú nos tienes en este momento donde tú nos necesitas, en la situación donde nos necesitas. Tú permitiste que naciéramos en esta época y en esta generación para algo en especial. Y nosotros lo creemos en nuestro corazón. Lo creemos y lo aceptamos, Señor, y te agradecemos por eso. Porque nos dotaste de los dones suficientes para estar en este momento de necesidad, sí, para poder llevar paz a aquellos que lo necesitan, una voz de esperanza a aquellos que no tienen esperanza, diciendo que solamente Cristo Jesús es la esperanza de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por mis hermanos que están del otro lado de la transmisión. Yo te ruego que les guardes, que les bendigas, que envíes ángeles protectores y ministradores alrededor de ellos, como ángeles ministradores alrededor de los que han de heredar tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Y en esta hora también me dirijo a usted, si nunca ha escuchado un mensaje así, si nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, si nunca le ha dicho a Jesucristo que Él es el dueño de su vida, este es el día en que usted puede hacerlo. Lo invito a que lo haga. Y le voy a invitar a que usted repita esta breve oración, que tú use mis palabras. Que si no sabe cómo dirigirse a Dios, use las palabras que yo voy a decir y se las pueda decir a Jesús, se las pueda decir a Dios. Y entonces si usted lo hace, la promesa es que usted será entonces parte de la familia de Dios. Si usted está listo para tomar la decisión de rendir su vida a Cristo Jesús, este Rey de paz que viene por usted, haga esta oración junto conmigo. Y puede decir así a Dios: Dios, yo en esta hora confieso con mi boca y creo en mi corazón que tu Hijo Jesucristo vino a este mundo, murió por mí, pero tú le resucitaste, Dios. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca. Gracias por hacerme parte de tu familia. Y si usted ha hecho esta oración, le tengo la más grande de las noticias. Usted ahora es parte de la familia de Dios. Bienvenido a la gran familia de Dios. Y ahora usted tiene acceso a todas las bendiciones de Dios. Así que en esta hora, yo le invito a que finalmente pueda usted conmigo, si usted conoce este canto, pueda cantar este breve canto conmigo. Es un canto que justamente incluye esta hermosa palabra de la que hemos hablado el día de hoy. Y este es un canto que aprendí cuando yo era muy joven, pero tocó profundamente mi corazón y hasta el día de hoy para mí es un himno de vida. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana
alturas. Señor, alzo mi voz y mi corazón. Te exalto, Señor, mi Dios. Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Señor, alzo mi voz y mi corazón. Te exalto, Señor, mi Dios. Hosana en las alturas. Señor, alzo mi voz y mi corazón. Te exalto, Señor, mi Dios. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Gracias por haber seguido hasta aquí esta transmisión de la consideración de la palabra de Dios. Así que Dios le bendiga abundantemente y que el Señor siga siendo exaltado en medio de esta situación. Dios le bendiga.